Bienvenidos a este nuevo módulo de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar el modelo de Mandel-Fleming. Los supuestos de este modelo son, en primer lugar, precios constantes. Luego tenemos perfecta movilidad de capitales, es decir, que vamos a trabajar con una BP horizontal en las que se igualan la tasa de interés doméstica e internacional. Y además se va a dar tanto un equilibrio interno de ISLM y un equilibrio externo de BP. Las ecuaciones del modelo quedan. La IS, que es consumo más inversión más gasto más exponetas. Agregamos, como vimos en el módulo anterior, las exportaciones netas que dependen del producto del resto del mundo y del tipo de cambio real, lo que volvía esta IS un poco más inclinada debido a la incorporación de la propensión marginal a importar al multiplicador. Luego vemos que la curva LM no tiene ninguna modificación. La oferta de dinero es igual a la demanda de dinero transaccional y especulativa. Y la BP es la suma de la cuenta corriente, que corresponde a las exportaciones netas, producto del resto del mundo y tipo de cambio real, más la cuenta capital, que depende de la tasa de interés y la tasa de interés internacional, y debe ser igual a 0. Por lo tanto, vemos que la condición de equilibrio nos muestra que se debe igualar el mercado de bienes y el mercado de dinero para estar en equilibrio interno. Esto es donde habíamos focalizado cuando comenzamos a construir nuestro modelo de economía cerrada, pero ahora, además de tener este equilibrio interno, por ese mismo punto también debe pasar la curva BP que equilibre el mercado externo. Vemos entonces que en el punto que tenemos aquí marcado, los tres mercados, bienes, dinero y el sector externo, se encuentran en equilibrio. De esta forma, en la medida que vamos incorporando nuevas variables, tenemos equilibrios de mayor cantidad de mercados. Vamos a ver los tipos de ajustes que vamos a trabajar en el modelo de Mandel-Fleming. Tal como mencionamos en el módulo en el que analizamos tipo de cambio, habíamos visto que teníamos tres sistemas: fijo, flexible libre y flexible administrado. Debido a que el sistema de cambio fijo administrado es bastante más complejo de administrar, dado que tiene un tramo en el que hay intervención cuando se encuentra por fuera de los límites y una parte donde el tipo de cambio funciona de manera más flexible. Vamos a trabajar con los dos casos extremos, que son tipo de cambio totalmente fijo o totalmente flexible. Empecemos por el fijo y vemos cómo esta primera definición de alguna manera nos va a ayudar a pensar un poco cómo vamos a tomar la decisión de las políticas que vamos a llevar a cabo cuando definamos los objetivos. Vemos entonces el trilema de la imposibilidad, que implica: no es posible controlar en simultáneo los siguientes tres objetivos: libre movilidad de capitales, tipo de cambio fijo y política monetaria autónoma. Esto se debe a que tenemos tres objetivos con dos instrumentos: el tipo de cambio y la tasa de interés. Por lo tanto, cuando
tengamos estos tres objetivos, vamos a tener que decidirnos por los dos que consideremos más relevantes y vamos a perder el tercero. De esta manera, cuando tengamos libre movilidad de capitales y hagamos una política monetaria autónoma, no vamos a poder mantener el tipo de cambio fijo. Por lo tanto, este no va a ser un ajuste posible en el caso que vamos a comenzar a trabajar. Cuando tenemos libre movilidad de capitales y tipo de cambio fijo, vamos a ver que no vamos a poder mantener una política monetaria autónoma porque esta se va a volver endógena para mantener este tipo de cambio. Estos dos casos los vamos a analizar y hay un caso adicional que si fijamos el tipo de cambio y tenemos política monetaria autónoma, no debería haber movilidad de capitales. Sería para una economía cerrada, con una cuenta capital cerrada, que queda fuera de lo que vamos a estudiar en estos módulos, dado que el modelo supone en esta versión más sencilla que la movilidad de capitales es libre y perfecta. Veamos entonces, con movilidad de capital perfecta, el menor diferencial de las tasas de interés entre la tasa interna y la tasa externa causa flujos infinitos de capital. Asimismo, la política económica, ya sea fiscal o monetaria, o los shocks externos pueden causar cambios en las tasas de interés, ya sea domésticas o internacionales, y el mecanismo de ajuste es el siguiente ante un incremento en las tasas locales. Hay una rigidez en la política monetaria que genera un aumento de la tasa de interés. Este aumento de la tasa de interés va a llevarnos a un escenario donde nuestra tasa es mayor a la tasa de interés internacional, lo que va a generar un ingreso de capitales y un superávit de balanza de pagos. Ese superávit de balanza de pagos nos va a incrementar la oferta de divisas en el mercado, lo que va a presionar a la baja, es decir, va a generar una presión a la revaluación de la moneda. Como estamos en un tipo de cambio fijo, lo que debe hacer el Banco Central para evitar esta revaluación es demandar esas divisas que ingresan a la economía y, a cambio, emitir moneda doméstica. Esta expansión monetaria, como consecuencia de la compra de divisas, va a reducir la tasa de interés hasta que vuelva a la tasa de interés inicial en el que se iguale con la internacional. En la medida que la tasa siga por encima, van a seguir entrando capitales y este flujo va a detenerse en la medida que no haya más diferenciales de tasa. Cuando en lugar de tener una suba de la tasa interna tenemos una reducción, vamos a generar el mismo ajuste, pero a la inversa, dado que vamos a tener una salida de capitales con una presión a la devaluación de la moneda y la intervención del Banco Central va a ser la inversa. Pero siempre bajo un ajuste de tipo de cambio fijo, ya sea con una política económica o con un shock externo, el ajuste final va a estar ligado a estos movimientos. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que como estamos ajustando el tipo de cambio, comprando o vendiendo divisas, lo que a su vez implica vender o comprar moneda nacional, el ajuste final del modelo para volver al equilibrio se va a dar por un cambio en la curva LM, dado que todo este cambio en el mercado de dinero queda capturado en esa curva. Pasemos ahora a el ajuste del tipo de cambio flexible.
En este caso, el Banco Central no va a intervenir en el mercado de divisas. De esta manera, este debe ajustarse para saldar el mercado, de modo que se igualen la oferta y la demanda de divisas. La no intervención del Banco Central, entonces, lo que va a dar como resultado es que la balanza de pagos siempre va a estar en equilibrio, dado que cualquier déficit de cuenta corriente va a ser financiado con un superávit de cuenta capital y viceversa. Cualquier superávit en cuenta corriente se compensa con un déficit de cuenta capital. En base a lo que analizábamos inicialmente sobre el trilema de la imposibilidad, vemos que, dado que el Banco Central no interviene en el mercado de divisas, pierde ese objetivo, que era tipo de cambio fijo, pero puede volver a realizar una política monetaria autónoma. Y, tal como mencionábamos, la movilidad perfecta de capital implica que solamente va a existir una tasa de interés en la que la balanza de pagos esté en equilibrio, y es aquella que se iguala con la tasa de interés internacional. Veamos entonces que en lugar de cambios en la intervención o no del mercado, para mantener el tipo de cambio fijo, vamos a tener cambios en el tipo de cambio real que nos van a llevar nuevamente al equilibrio interno y externo. Veamos entonces, decíamos, veamos la línea negra de la gráfica, donde la tasa de interés es igual a la tasa de interés internacional. Luego tenemos una curva IS, y esta curva IS está trazada debido a que, como el tipo de cambio real afecta a esta curva, va a modificar las exportaciones netas y por lo tanto el equilibrio en el mercado de bienes. Con cualquier tasa de interés diferente a la interna, vamos a tener entonces ajustes en el tipo de cambio. Y podemos tener dos tipos de ajuste. Si la tasa de interés es mayor a la tasa de interés internacional, vamos a ver que va a haber un ingreso de divisas, lo que va a generar una cuenta corriente positiva o superavitaria. Este aumento de cantidad de divisas disponibles en la economía genera una apreciación, es decir, una baja en el tipo de cambio real, y vemos entonces que en la gráfica, en cualquier punto por encima de aquel que iguala las dos tasas, vamos a tener una apreciación. Lo contrario ocurre por debajo. Si nuestra tasa de interés es menor a la internacional, vamos a tener un déficit de cuenta corriente, perdón, de cuenta capital, por lo que vamos a tener salida de capitales. Esta salida de capitales genera un incremento en la demanda de divisas, lo que va a generar una suba en el tipo de cambio real. De esta forma vamos a ver que va a haber depreciación en cualquier punto por debajo del punto en el que se igualan las tasas de interés interna e internacional. De esta forma vemos que tenemos distintos mecanismos de ajuste dependiendo el tipo de cambio con el que trabajemos. En los próximos módulos entonces vamos a trabajar analizando las políticas económicas y los shocks externos para distintos sistemas de tipo de cambio y los efectos finales que tienen dependiendo de estos diferentes supuestos. Hasta acá es todo por este módulo.
Espero que haya sido de mucha utilidad y los espero en la próxima. Muchas gracias.